of the Holy Spirit on the early church in Jerusalem, a day when God's presence was undeniable. The power of God came through the disciples of Jesus in a mighty and miraculous way, resulting in a worldwide harvest of new believers. And today we get just a glimpse of that day. In Acts chapter 1, before Jesus ascended into heaven, he met with his disciples, blessing them and telling them that they are to be his witnesses in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and to the ends of the earth. In other words, to all the known and unknown world. He told them that they're to go to Jerusalem and wait for the gift from the Father. And then after he blessed them with the nail-pierced, scarred hands, he ascended out of their sight to the right hand of the Father. Many Jews that day came to Jerusalem out of ritual for the harvest of weeks and harvest of festival harvest. But the Lord had something far greater and so much more important for these people, a deeper relationship with him. They're going to become the first fruits of God's church. The church, as we know it today, began that day, Pentecost. Pentecostés es un día en el que recordamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva en Jerusalén. Un día en que la presencia de Dios innegablemente, el poder de Dios se manifestó a través de los discípulos de Jesús de manera poderosa y milagrosa, dando como resultado una cosecha mundial de nuevos creyentes. Hoy vislumbramos aquel día en el capítulo 1 de los Hechos. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, se reunió con sus discípulos bendiciéndolos en el Monte de los Olivos, diciéndoles que debían ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. En otras palabras, todo el mundo conocido y desconocido les dijo que debían esperar en Jerusalén por el don que el Padre había prometido. Entonces, después de haberlos bendecido con sus manos marcadas por las cicatrices de los clavos, ascendió fuera de su vida a la diestra del Padre. Muchos judíos habían llegado a Jerusalén ese día, cumpliendo con el rito de la fiesta, de las semanas o de la cosecha. Sin embargo, el Señor tenía algo mucho más grande y de mucha mayor importancia para estas personas, una relación más profunda con Él. Iban a convertirse en las primicias de la iglesia de Dios, tal como la conocemos. Esta comenzó ese día, el día que hoy llamamos Pentecostés. If you have your Bibles this morning, will you open them to Acts chapter 2? We're going to be starting right with verse 1. Acts chapter 2, starting with verse 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now, there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd began to gather together, bewilderment, because of each one heard them speaking in their own language. Utterly amazed, they asked, "Are not all these men who are speaking Galileans? How then is each of us hearing them in our own native language? Parthenons, Medes, Elamites, Cappadocia, Pontus, residents of Mesopotamia, Judea and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jew and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues." Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?" Some, however, made fun of them and said they had too much wine. Si tienen, si tienen sus Biblias, por favor, ábranla en Hechos 2, comenzando con el capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno de ellos escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Pinfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. May God bless the reading of His Word. All too often, when society thinks of church, thoughts of a building or rules or giving come up. Giving of our time or our talents or our money or our skills. Those outside the church, they often think of giving as a reason to not come. They might have to give up things that give them pleasure. They might have to give to the church in areas where they're not comfortable, outside of their comfort zone. Or they think the church, all the church wants is their money. That line of thinking that we are the givers is eliminated when we open our hearts to knowing God. The gifts given are forgiveness, mercy, grace, the presence of His Holy Spirit, and eternal life. We receive 1,000 times more than we could ever give back to God. Notice what I said there. Give back. We are the recipients of those gifts, and we give to God not a gift in response to His gifts. We give back our time. We give back our talents, our skills. We give it back to God. So giving God what's already His is not gift giving. Kind of like when your kid gives you the keys to your car that he borrowed or she borrowed. That's not gift giving when they give it back. Notice what God said. God's message was not go to Jerusalem and wait and give all that you have while you're waiting. Was it? No. It was wait and receive. Wait and you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Con demasiada frecuencia, cuando la sociedad piensa en la iglesia, le vienen a la mente ideas de un edificio, de reglas, de dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro dinero, aquellos que están fuera de la iglesia. A menudo se centran en las reglas y en las ofrendas como razón para no asistir. Renunciar a cosas que les producen placer o tal vez tenga que contribuir a la iglesia o que la iglesia quiere su dinero. Esa línea de pensamiento que somos los dadores se elimina cuando abrimos nuestro corazón a conocer a Dios. Los dones otorgados son el perdón, la misericordia, la gracia, la presencia del Espíritu Santo y la vida eterna. Recibimos 1000 veces más de lo que jamás podremos devolver a Dios. Nótese que dije devolver. Nosotros somos los receptores de los dones y lo que damos a Dios no es nuestro. Nuestro tiempo, talento, habilidades y el dinero no nos pertenecen, son de Dios. Y Él ha permitido que seamos sus administradores. Por lo tanto, dar a Dios lo que ya es suyo no constituye un regalo. Que tu hijo te devuelva las llaves del coche que le prestaste no constituye un regalo. Presta atención a lo que dije. El mensaje de Dios no fue espera y da lo que tienes, ¿verdad? No, espera y recibe. Esperen y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. So my desire is for all those who don't have a relationship with Jesus is to understand how much you receive by putting God first in your life. And I've heard there's so many rules you have to follow to be part of a church.
And my first thought is, I don't do what I do for the church. I do it for God, and the church receives the benefits. When you're doing what God has called you to do, it isn't work. When you are in God's will for your life, there is joy in service. I get so much more in return than I could ever give back. I don't see them as rules I have to follow, as rules that restrict me, but rather boundaries to protect me. Part of a loving relationship. When you get married, you don't see not having an affair as a restriction or a rule you have to follow because you've made a commitment. And now you have to follow the rules of that commitment. But because you love one another, you don't even want to give your affections to someone else. That's where the Holy Spirit comes in. The ought to of religion, things you ought to do or things you ought not to do, transforms into a want to. You want to do the things of God. You don't want to do things outside of His will because of the relationship you have with Him. Mi deseo es que todos aquellos que no tienen una relación con Jesús comprendan cuánto reciben al poner a Dios en primer lugar en sus vidas. He escuchado decir, hay tantas reglas que tienes que seguir para formar parte de la iglesia. Y mi primer pensamiento es, no hago lo que hago por la iglesia, lo hago por Dios. Y la iglesia recibe los beneficios cuando haces aquello a lo que Dios te ha llamado. No es trabajo cuando estás en la voluntad de Dios para tu vida. Hay gozo en el servicio. Recibo más a cambio de lo que jamás podría dar. No las veo como las reglas que deba seguir, ni como reglas para restringirme, sino como límites para protegerme, como parte de una relación amorosa. Cuando te casas, no ves el tener una aventura con una restricción o una regla que debas seguir. Si realmente amas a tu esposo o a tu esposa, no querrás darle tu afecto a nadie más porque hayas hecho un compromiso y ahora tengas que seguir las reglas. En ese compromiso, si no es por el amor que sientes por él o por ella, ni siquiera quieres hacerlo, ahí es donde entra el Espíritu Santo, el deber de la religión. Las cosas que debes hacer o no hacer. Se transforma en un querer o no querer gracias a una relación. So imagine the disciples, all that they had experienced. 3 years they walked side by side with Him. They were there when He broke the loaves and the fish. They were there when Legion was freed from all that demon possession. They were there when Lazarus walked out of the tomb. They saw Jesus carry His cross down to Calvary where He was crucified. They felt the shame of deserting and disowning their Lord. They felt the sorrow that overwhelmed them at the loss of their friend. They had seen the empty tomb. They wondered about their purpose as the direction of their lives was unclear. They experienced Jesus walking back into their lives. And oh, the joy that they had when that happened as they spent time with Him over the next 40 days before they would have to say goodbye to Him again as He ascended into heaven. But this time when He left, they had hope. This was not the end. It was the beginning. Go to Jerusalem and wait. Imagina a los discípulos y todo lo que habían vivido con Jesús durante 3 años. Caminaron codo con codo, close, cerca con Él. Estuvieron allí cuando Él partió los panes y los peces. Estuvieron allí cuando la legión fue liberada de la posesión demoníaca. Estuvieron allí cuando Lázaro salió de la tumba. Vieron a Jesús cargar su cruz camino al Calvario, donde fue crucificado. Sintieron la vergüenza de haber abandonado y negado a su Señor y el dolor que los abrumó ante la pérdida de su amigo. Habían visto la tumba vacía y se preguntaban cuál era el propósito. Ya que el rumbo de sus vidas no estaba claro, experimentaron a Jesús regresando a sus vidas en carne propia. Oh, qué alegría sintieron al pasar tiempo con Él durante los siguientes 40 días, antes de despedirse de Él una vez más mientras ascendía al cielo. Pero en esa ocasión, cuando Él partió, ellos tenían esperanza, y esto no era el final, era un comienzo.
ve a Jerusalén y espera. Wait. Wait for how long? No one told them how long. All they knew is they were to go to Jerusalem and wait until they received the gift the Father had promised. No set amount time was given, but they obeyed. They took Jesus at his word. They went to Jerusalem and they waited. And what did they do while they waited? They prayed. Acts 1:14. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Espera. ¿Por cuánto tiempo? Nadie les dijo por cuánto tiempo todo lo que sabían o debían esperar en Jerusalén, hasta recibir el regalo que el Padre había prometido. No se les indicó un plazo de tiempo fijo, pero obedecieron, tomaron a Jesús por su palabra, fueron a Jerusalén y esperaron. ¿Y qué hicieron mientras esperaban? Oraban. Hechos 1:14. Todos aquellos se unían constantemente en oración junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. These disciples were already different from who they were before the resurrection. Their faith had grown. They knew Jesus was alive, even though their eyes no longer could see him. They truly believed he was who he said he was. And they were willing to not just wait in the middle of one of the most dangerous cities for them as believers of Christ, but worship and praise Jesus continually while they waited until the Holy Spirit fell on them. And let's be honest. Let's be honest. Most of us would get a little antsy if our service runs over by 30 minutes. Amen? Our tolerance for waiting is low. Can you imagine waiting during that time? Praying fervently, praising God for 10 days? They waited 10 days. Then day 10 comes. And like all days prior to this one, it starts off the same. They were praying together in one place. Only this day, something different. Something words struggle to describe. Something divine happens. Esos discípulos ya eran diferentes de quienes eran antes de la resurrección. Su fe había crecido, sabían que Jesús estaba vivo, aunque sus ojos ya no podían verlo. Creían verdaderamente que Él era quien decía ser y estaban dispuestos no solo a esperar en medio de las ciudades más peligrosas para ellos como seguidores de Cristo, sino también a adorar y alabar a Jesús continuamente mientras aguardaban que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Seamos honestos, la mayoría de nosotros se pondría un poco inquieto si nuestro servicio se extendiera más de lo previsto. Nuestra tolerancia a la espera es baja. ¿Te imaginas esperar con ellos durante ese tiempo? Orando fervientemente y alabando a Dios durante 10 días. Esperaron 10 días. Entonces llega el 10º día y al igual que todos los días anteriores, comienza de la misma manera. Todos estaban orando juntos en un mismo lugar. Solo que ese día sucede algo diferente, algo que las palabras apenas logran describir, algo divino. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven, and it filled the whole house where they were sitting. When God comes in his power, he fills the whole place with his presence. No one will be left with any doubt, is he there? When God comes into our lives, he comes in his power through the Holy Spirit to fill us completely, leaving no room for anything or anyone else to share that space, leaving no doubt he is present in our lives. De repente un sonido como el de un viento violento que soplaba provino del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando Dios viene con su poder, llena todo el lugar con su presencia y nadie le queda duda alguna de que Él está allí. Cuando Dios entra en nuestras vidas, lo hace con su poder a través del Espíritu Santo para llenarnos por completo, sin dejar espacio, para que nada ni nadie comparta ese lugar y sin dejarnos duda alguna que Él está presente en nuestras vidas. So Ezekiel envisioned a day when the Holy Spirit would come and breathe life
into what was dead. Ezekiel 37, verses 13 and 14. Then you, my people, will know that I am the Lord. When I open your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you, and you will live. Isn't that the purpose of the Holy Spirit? To breathe life of God into our dead souls so that we may be alive in Christ. This is not something we can do for ourselves. We need the Holy Spirit to come into our lives, to make us spiritually alive, to fill our whole being, not just a little portion of our heart. Ezequiel vislumbró un día que el Espíritu Santo vendría a infundir vida a lo que estaba muerto. Ezequiel 37, 13, 14. Entonces ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor cuando abra las tumbas y los saque de ellas. Pondré mi espíritu en ti y vivirás. ¿Acaso no ese es el propósito del Espíritu Santo? Infundir la vida de Dios en nuestras almas muertas para que podamos estar vivos en Cristo. Esto no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Necesitamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas para darnos vida espiritual, para llenar todo nuestro ser, no solo una pequeña parte de nuestro corazón. But the moment didn't stop with just the sound of the violent wind. Next, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Fire in Scripture often signifies the presence of God. In Deuteronomy chapter 5, verse 24, the Lord your God has shown us his glory, his majesty, as we have heard his voice from where? From the fire. John the Baptist prophesied about this moment in Luke chapter 3, verse 16. I baptize you with water, but one more powerful than I will come. Those whose thongs of the sandals I am unworthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with what? With fire. Pero el momento no concluyó solo con el sonido de un viento violento. A continuación vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. En las Escrituras, el fuego a menudo simboliza la presencia de Dios. Deuteronomio 5:24 dice, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz ¿desde dónde? Desde el fuego. Y Juan el Bautista profetizó acerca de este momento en Lucas 3:16. Yo los bautizo con agua, pero vendrá uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y ¿con qué? Con fuego. Note here, the sound of wind filled the whole house, but the tongues of fire, they separated. They rested on each individual. Our relationship with God is a personal one where he rests his presence on us as individuals. The fire of the Holy Spirit convicts us. It purifies us of our unrighteousness. His purpose is to transform our hearts, that heart of stone, into a heart of flesh. Jesus' presence fills not only our whole heart, but our whole life, our whole being. Cabe destacar aquí, en el sonido del viento llenó la casa, pero las lenguas de fuego se repartieron y se posaron sobre cada individuo. Nuestra relación con Dios es personal, es una relación en la que Él hace reposar su presencia sobre nosotros como individuos. El fuego del Espíritu Santo nos convence, Él nos purifica y nuestra iniquidad. Su propósito es transformar nuestros corazones de un corazón de piedra a un corazón de carne. La presencia de Jesús llena no solo todo nuestro corazón, sino toda nuestra vida, todo nuestro ser. So the Holy Spirit has come with the sounds of the violent wind and seen as tongues of fire, and now comes the message. Verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Luke tells us that immediately the crowd was amazed because each one heard them in their own language. 15 different nationalities are listed here, all of whom can understand what the disciples are saying. The Holy Spirit comes to unite us from all nations with the message of truth of Jesus Christ.
El Espíritu Santo ha llegado con el sonido de un viento impetuoso y se ha manifestado con lenguas de fuego, y ahora llega el mensaje. Versículo 4. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según les concedía expresarse. Lucas nos relata que de inmediato la multitud quedó asombrada, pues cada uno los oía hablar en su propia lengua. Aquí se enumeran 15 nacionalidades diferentes, todas las cuales pueden ahora comprender lo que dicen los discípulos. El Espíritu Santo viene a unirnos desde todas las naciones con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. So when the Holy Spirit comes upon us, He's speaking into our lives a language we will understand. His purpose is to draw us to Jesus, that we can be purified to the point that we reflect Jesus through our lives to our world. If we want the Holy Spirit to fill our lives, though, we have to be willing to change. In order to have the presence of God overflowing from our lives, we have to surrender to the fact that we can't make these changes on our own. We weren't created to live without Him. The message of Pentecost was then, and it is now, all about the gift of salvation and sharing that message. Acts 2:21, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, nos habla de un lenguaje que podemos entender. Su propósito es atraernos hacia Jesús para que seamos purificados hasta el punto de reflejar a Jesús a través de nuestras vidas ante nuestro mundo. Si queremos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, debemos estar dispuestos a cambiar. Para que la presencia de Dios desborde en nuestras vidas, tendremos que rendirnos ante el hecho de que no podemos realizar estos cambios ni hacer estas cosas por nuestra cuenta. No fuimos creados para vivir sin Él. El mensaje de Pentecostés, tanto entonces como ahora, gira enteramente en torno a los dones de la salvación y a la difusión de este mensaje. Hechos 2:21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. The Holy Spirit descended on those that day as He does now. On those that call upon the name in the Lord in His power. The Holy Spirit equips us to communicate with the hearts of those around us in our Jerusalem, in our Judea, our Samaria, and to the ends of the earth. And I think of how much joy these disciples had when the Holy Spirit came. So much so that they made fun of them, saying that they had too much wine. They couldn't contain their joy. They couldn't help but share the wonders of God. When was the last time we have been so filled with the Holy Spirit that it was overflowing, that it just showed on your face before you even said a word? El Espíritu Santo descendió sobre ellos ese día, tal como lo hace ahora sobre aquellos que invocan el nombre del Señor en su poder. El Espíritu Santo nos capacita para comunicarnos con los corazones de quienes nos rodean, en nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta los confines de la tierra. Pienso en cuánta alegría sintieron aquellos discípulos ese día que vino el Espíritu Santo, tanta que algunos se burlaron de ellos diciendo que habían bebido demasiado vino. No podían contener su alegría, no podían evitar compartir las maravillas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan lleno del Espíritu Santo que rebosabas de alegría, que simplemente se reflejaba en tu rostro antes ni siquiera de decir una palabra? So we need to ask the Holy Spirit to help us, to speak to the hearts of those that we encounter. We need to let the Holy Spirit fill us to the point that we can't contain it, that we'll speak to people today. We need to let the Holy Spirit reach out and touch lives and use us and hearts, and we'll speak languages they understand. We need to do this both as a church, but individually. The key is to remember we cannot do this on our own. We need to let the Holy Spirit guide us, and through Him we'll be able to share the unchanging, eternal, wonderful, glorious gospel of love. Salvation and redemption comes through the gift of Jesus Christ. Share not what we've given to the church or to God, but share what we have received, the immeasurable outpouring of His love.
His forgiveness, His mercy, His grace, His comfort, His protection, His compassion, His strength, His presence in our whole being. It truly is a love story. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hablar a los corazones de aquellos con quienes no nos encontramos, quien nos encontramos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos llene hasta el punto en que no podamos contenerlo. Algo que hable a las personas de hoy, que llegue a ellas y toque sus vidas y sus corazones en un lenguaje que puedan entender. Debemos hacer esto tanto como iglesia como de manera individual. Pero la clave está en recordar que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a través de Él y podremos compartir el amor, la salvación, la redención, inmutables, eternos, maravillosos y gloriosos, que provienen únicamente del don de Jesús. No compartamos lo que hemos dado a la iglesia o a Dios, sino compartamos lo que hemos recibido en innumerable derramamiento de su amor, su perdón, su misericordia, su gracia, su consuelo, su protección, su compasión, su fortaleza, su presencia en todo nuestro ser. Realmente es una historia de amor. My prayer today is that the Holy Spirit is filling you today to overflowing. And that He continues to work through each of us as we go from here today. Do you feel His presence? Because He's here. Amen. He's moving in our midst. Jesus sent the Holy Spirit to help us be the light in a dark world. And He never stops working. Thank Him today for the gifts that you have received, and go light your world. Mi oración hoy es que el Espíritu Santo te llene hasta rebosar y continúe obrando a través de cada uno de nosotros al salir de aquí hoy. ¿Sientes su presencia? Él está aquí. Él está moviéndose en medio de nosotros. Jesús envió al Espíritu Santo para ayudarnos a hacer luz en un mundo oscuro, y Él nunca deja de obrar. Dale gracias hoy por todos los dones que has recibido y ve a iluminar al mundo. Amen. Stand with us as we close. Si Dios se está moviendo en tu corazón hoy, estos altares están siempre abiertos. ¿Has permitido que Dios habite en toda tu vida, en cada parte, o estás reteniendo algo? Ahora es el momento de vivir la vida al máximo. If God is moving in your heart today, these altars are always open. Have you allowed God to inhabit your whole life, every part of it? Or are you holding something back? Now is the time to live the life that God promised us to the fullest. Come forward. Give back to God what's already His. Yes. Your heart, your life, all of it. And He will fill you with His Spirit to overflowing. Antes de orar, me gustaría darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Before we pray, we'd like to give the opportunity to receive Jesus into your heart as Lord and Savior. Romans 10, chapter 10, verse 9 says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amén. Ahí donde estás o puedes venir al altar, por favor todos repitan conmigo: Señor, reconozco que hoy soy pecador y te pido perdón. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida, yo no puedo hacerlo solo. Me rindo a ti. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Oro en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Right there where you are, or you can come up to the altar, please repeat after me. Lord, I acknowledge that I'm a sinner. I ask for your forgiveness. I believe you are the Son of God. I believe you died on the cross for my sins.
and rose again on the third day. Today, I open my heart to you, and I accept you as my Lord and Savior. Take control of my life. I cannot do it alone. I surrender to you. Help me to live according to your will. I ask this in the name of Jesus. Oremos para cerrar el servicio. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia que es renovada cada mañana. Señor, te pido que nos ayudes a nunca olvidar que tu Espíritu Santo vive en nosotros. El mismo Espíritu que te resucitó de entre los muertos es el mismo Espíritu que tú nos prometiste. Ayúdanos a ser tus testigos en nuestros hogares, con nuestras familias, en el trabajo, en nuestra comunidad, en Calcasca y a donde nos envíes, Señor. Te pido por los que hoy te recibieron por primera vez en su corazón y por aquellos que hoy se reconciliaron contigo. Señor, te pido que los bendigas, te pido que los protejas a cada uno de los presentes y a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Y también te pido por sus familias. Oro en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Heavenly Father, thank you for your Son, Jesus, for your goodness, your love, your mercy, and for your grace that is renewed every morning. Lord, we thank you for helping us to never forget that your Holy Spirit lives in us. The same Spirit that raised you from the dead is the same Spirit that you promised us. Help us to walk in love. Help us to be your witnesses in our homes, with our families, at work, in our community in Kalkaska, or wherever you send us. I also pray for those who have received into their hearts today you, and for those who are reconciled with you today. I ask you to bless and protect those who are watching us on Facebook or online and their families. We thank you for the opportunity to preach your word in 2 languages today. And I pray all of this in your mighty name, Jesus. Amen. Amen. And amen. If you could leave quietly while those at the altar pray.